Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Un saludo, mis hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos de nuevo a una nueva clase, a una nueva lección del Seminario Bíblico. Continuamos con esta preciosa asignatura que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, en las anteriores lecciones estuvimos diciendo que la primera y más importante responsabilidad de un miembro de la Iglesia es el guardar la unidad. Y vemos esto en Efesios 4:3. Dice este versículo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, esa palabra solícitos transmite un sentido de urgencia, un sentido de velar en ello, de estar atentos, alertas, de poner todo nuestro esfuerzo y desempeño en ello. Bueno, y cuando decimos que el guardar la unidad es la primera y más importante responsabilidad de un miembro de la iglesia local, tenemos que entender esto, puede dar lugar a malentendidos. Por supuesto, no estamos hablando aquí del propósito de la iglesia, no estamos hablando tampoco de la misión, porque algunos dirían, bueno, la responsabilidad más grande es predicar el Evangelio, Josué. Sí, esa es la misión de la iglesia, pero no es la responsabilidad en el sentido de lo que somos como cuerpo de Cristo. Cuando hablo de esto, por supuesto, el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Cuando hablamos de la misión es la gran comisión, el ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio y discipulándolos y bautizándolos. Pero estamos hablando de responsabilidad dentro de lo que es ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y sin duda la mayor responsabilidad es la unidad, porque sin unidad ni podemos llevar a cabo el propósito, ni podemos llevar a cabo la misión. Sin unidad no glorificamos a Dios, sin unidad la misión no se cumple. El hacer discípulos enseñándoles todas las cosas dentro de un cuerpo de creyentes, si hay división, por supuesto, eso no se puede dar. Así que es la mayor, pero no es la única, por supuesto. De hecho, las demás son una consecuencia de la unidad. Estuvimos hablando de la koinonía y vimos que era compartir una vida en común en Cristo, que la unidad se entiende mejor bajo la palabra de koinonía en el griego, que estuvimos desarrollando en la lección anterior, que es todo lo que involucra ese los unos a los otros en amor. Y esas son las responsabilidades que tenemos como miembros. Bueno, esos son subproductos o consecuencias de una genuina unidad entre miembros. Por eso es tan importante que seamos solícitos en guardar la unidad. Bueno, dicho todo esto a manera de introducción, teniendo en cuenta lo importante que es la unidad, ahora quiero que veamos en la clase de hoy cómo podemos velar por mantener esa unidad, por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que veamos situaciones particulares que se dan dentro de la iglesia en las cuales la unidad corre riesgo de fracturarse, de romperse. Concretamente a causa del descontento dentro de la iglesia y de las diferencias de opinión con el liderazgo. Este segundo punto, las diferencias de opinión con el liderazgo, lo veremos en la lección próxima. Hoy nos vamos a centrar en el descontento dentro de la iglesia. Bueno, ¿quién no ha sufrido de descontento? ¿Quién quizás no está sufriendo descontento en estos momentos? Todos. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido esa falta de alegría, de gozo en nuestros corazones por X razones, por X circunstancias, y eso mismo nos sucede dentro de la iglesia. El grupo, hermanos, en el que colocamos nuestras expectativas más altas, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el que más puede desilusionarnos o decepcionarnos, causando así descontento en nuestras vidas. Y es importante que veamos esto y que identifiquemos esto, porque el descontento es una de las principales causas, si no la primera, de división de la iglesia. Hermanos, esto ha sido algo constante a lo largo de la historia. Lo podemos ver bíblicamente en el Antiguo Testamento, si bien ahí todavía no existía la iglesia, pero vemos como en el pueblo de Israel surgieron ciertos descontentos y diferencias que fracturaron la unidad del pueblo. Lo mismo podemos ver al poco de nacer la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6 nos narra un relato de algo que sucedió en el reparto de alimentos que había con la viuda de los judíos
y la vida de los judíos que eran de la diáspora, es decir, se conocían como helenistas, ¿no? Había una diferencia, no se trataban de la misma manera. Y entonces pues surgió el descontento y eso fracturó la unidad y gracias a Dios se pudo solventar. Hermanos, cuando hay descontento tenemos que ponernos manos a la obra porque puede dar lugar a división. Y como vemos en la Escritura, eso es lo que puede suceder y hermanos, es lo que sucede muchas veces dentro de la iglesia a día de hoy. Bueno, las razones para el descontento pueden ser muchas y muy diversas. Voy a mencionar algunas de ellas, pero por supuesto la lista podría ser mucho más larga. Una de ellas es cuando un miembro siente que no se atienden completamente o como él esperaría sus necesidades. Él siente que no se le está atendiendo correctamente, que hay cosas que su iglesia debería de hacer por él y entonces surge el descontento en su vida. Otra razón puede ser porque sientas que la iglesia pues ha decepcionado tus expectativas de la comunión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienes la sensación de que no perteneces a esa iglesia. Quizás llevas tiempo asistiendo, te cuesta hacer buenas amistades, buenos amigos, relacionarte con las personas y eso pues te crea descontento. Otra causa principal de descontento suele ser que no te agradan otros miembros, por la razón que sea, se te atragantan. Podríamos hablar mucho de esto, pero bueno, simplemente lo menciono como una de las muchas cosas que generan descontento, ¿no? Otra razón muy común es porque tal vez quieras servir, esto es muy común, en un área de la iglesia, ocupar cierta responsabilidad, pero no se te da la oportunidad y entonces pues estás infeliz, te roba el gozo y te planteas irte de la iglesia incluso. Por último, el descontento, por poner un ejemplo más, también puede venir porque difieres de la forma en que se hacen las cosas en la iglesia o ciertas cosas o por diferencias con el liderazgo, con los pastores. Bueno, todas estas cosas y otras muchas más nos pueden llevar al descontento, pueden generar descontento en nosotros y realmente no importa, hermanos, y esto es muy importante, esto lo quiero resaltar porque es fundamental que lo tengamos claro. No importa si las razones son ciertas, no importa. Tenemos que tener mucho cuidado porque la manera en la que respondemos a ese descontento puede ser un gran enemigo de la unidad y llegar incluso a generar división. Y hermanos, cuando en una iglesia se produce división, solamente hay alguien que gana. Y ese es nuestro enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas. No podemos ignorar sus maquinaciones, hermanos. Una de sus mayores maquinaciones en contra de la iglesia, en contra nuestra, es precisamente generar división dentro de la iglesia. Como bien expresa el puritano Thomas Brooks, hace poco, como sabéis, tuvimos unos talleres en la congregación de ese libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Ahí una de las artimañas es esa precisamente, él procura de todas las formas posibles dividirnos y hacer que nos mordamos y comamos unos a otros. Así lo menciona Thomas Brooks en su libro, apoyado en el verso que se encuentra en Gálatas 5:15. Hermanos, en muchas ocasiones, al ser el descontento por una razón que es cierta, tenemos razón en lo que estamos sintiendo o pensando o viendo, pero eso nos lleva a autojustificarnos y a tender a actuar de una forma no bíblica. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, tengamos mucho cuidado de esto porque sabemos cómo es la carne. La carne es como que se autojustifica en que otro lo hace mal para yo hacerlo mal también en ese aspecto, ¿no? Nos olvidamos de nuestro cristianismo, nos olvidamos de las demandas del Señor en su palabra hacia cómo tenemos que reaccionar y actuar aun cuando las cosas no son como tienen que ser. Y bueno, nuestra carne nos lleva al engaño y Satanás, por supuesto, se aprovecha poniendo mentiras en nuestras mentes para reforzarnos en esa dirección para actuar de manera incorrecta. Los cristianos, hermanos, solemos sufrir de amnesia en nuestro cristianismo cuando nos armamos de razones y de justificaciones que creemos válidas. Recuerdo una predicación que di hace meses en la congregación, no sé si fue el año pasado, no, fue a primeros de este año, que se llamó Instinto de Supervivencia.
en donde habla precisamente de eso, de cómo la carne se excusa y se autojustifica, se autoexonera, aboga por sí mismo, porque abogamos por nosotros mismos. Y entonces hacemos cosas que realmente Dios condena en su palabra. Y ponía muchos ejemplos, pero quiero utilizar dos que utilicé en esa predicación, uno en el contexto de un matrimonio, para entender esta verdad. Uno de los cónyuges en un matrimonio, por ejemplo, empieza a tener una actitud pasiva hacia el otro, dejando de realizar ciertas tareas o responsabilidades que suele realizar en la casa porque está enfadado, está molesto con el otro cónyuge por X razón. Por ejemplo, la esposa deja de hacerle la cena a su marido, que sale tarde del trabajo, llega muy tarde del trabajo a casa y siempre le preparaba la cena, pues ahora deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo está castigando. Es como diciéndole, no te hago la cena porque te estás portando mal, porque no me gusta tu actitud, porque no me gusta X cosa. Bueno, ¿creéis que la esposa lo está haciendo bien? Podríamos decir, sí, es justificable, ¿no? No, le está respondiendo con la misma moneda. Y hermanos, el Señor no nos enseña eso en su palabra. Ahora bien, vamos a seguir con el ejemplo. El marido, ¿qué hace ante esa reacción de su esposa? Pues actúa con indiferencia hacia ella y dice, sí, tú no me haces la cena, pues ahora yo no te voy a hablar, te voy a ignorar, voy a pasar completamente de ti. Al final los dos están actuando de una manera carnal, infantil, y se están autojustificando a sí mismos, creyendo que lo que están haciendo está bien porque tienen razones correctas para hacerlo. Hermanos, eso es lo que hace la carne, nos engaña. Y eso mismo pasa en el contexto de la iglesia. Muchas veces, como tenemos razones, decimos, esto me da licencia para actuar de esta manera. Ante este descontento, que es cierto, yo voy a actuar así. Y me olvido de que eso no es bíblico, me olvido de que eso está mal, me olvido de que eso, vamos a llamarlo así, hermanos, es pecado. Pecado. Ahora vamos a ponernos en el contexto de la iglesia. Un hermano un día te ofende, te habla mal, con un tono agresivo, fuera de lugar, de forma imprudente. Y entonces, ¿qué haces tú? Reaccionas de la misma manera. No le hablas así, pero entonces dices en tu interior, bueno, voy a intentar evadir el saludarlo, el cruzarme con él en la iglesia, el hablar. Lo tachas de tu lista, le haces la cruz, ¿no? Intenta no cruzártelo para no tener que hablar con él, no tener que relacionarte. ¿Qué estás haciendo? Pues algo que precisamente Dios en su palabra condena y señala como pecado, pero te estás autojustificando, te estás excusando en el hecho de que ese hermano te lo hizo primero, entonces tienes razones para tú hacerlo, en lo que él se merece. No se trata de lo que se merezca o no se merezca ese hermano. Se trata de que tienes que actuar con amor y con gracia, como el Señor haría. Eso es lo que el Señor demanda de nuestras vidas. Y pongo estos ejemplos porque son muy claros para ver lo que muchas veces hacemos cuando hay descontento en nuestros corazones con respecto a la iglesia. Nos justificamos y actuamos entonces de forma no bíblica y no nos damos cuenta. Nuestra carne, nuestro corazón nos engaña. Y hermanos, recordemos que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de lidiar con el descontento de una forma que honre y glorifique a Dios, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como se nos ordena en Efesios, como hemos leído al principio. Si el descontento no se maneja de forma piadosa, no se maneja de forma santa, es decir, no se maneja de forma adecuada, lo vamos a tratar como lo vamos a manejar de forma carnal, pecaminosa. Y entonces va a dar lugar a discordia, a murmuraciones, a quejas, y entonces puede generar división, puede fracturar la unidad, puede ser tremendamente perjudicial para la iglesia. Cuando no somos felices por alguna razón, sentimos la tentación de hablar al respecto. Sentimos la tentación de quejarnos, de murmurar y de criticar. Y buscamos apoyo intentando hacer que las personas vean las cosas desde nuestro punto de vista, es decir, buscamos aliados. Algunas personas, algunos miembros de la iglesia se escudan en la murmuración y en la queja, autojustificándose en que ellos son transparentes. Yo es que soy muy transparente, yo soy muy honesto, siempre voy con la verdad por delante, y utilizan ese argumento para hablar de forma imprudente
y para hacer daño. Realmente esas conversaciones que tienen con otros miembros lo que causan es división, generan división, no nacen del amor en el corazón realmente, no nacen del espíritu, nacen de la carne. Esa supuesta transparencia y honestidad es imprudente en la mayoría de ocasiones, está llena de carne, no de amor, y por eso se deriva en queja, se deriva en murmuración, en crítica. En vez de buscar el bien de la iglesia, busca un aliado, busca a alguien que te apoye en tu postura. En vez de buscar el bien de la iglesia, buscas el armarte de más razones o justificaciones en tu postura. Hermano, vuelvo a repetir, el corazón, nos dice la Escritura, es más engañoso que todas las cosas y perverso. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos, porque muchas veces nuestro corazón no la juega, hermanos. Ser transparente y honesto no significa hablar imprudentemente, tener que decir todo, tenemos que medir muy bien lo que decimos, tenemos que evaluar nuestro corazón, tenemos que tener mucho cuidado de con quién hablamos y qué decimos, hermanos. Cuidado con ese argumento tan barato o tan malo de la transparencia y la honestidad. Y sin importar la virtud de nuestra preocupación inicial, esa clase de comportamiento rápidamente puede causar divisiones, malestar dentro de la iglesia, algo que Pablo, como vamos a leer aquí en Gálatas, enlista junto a la idolatría y la hechicería, cuando escribe acerca de las obras de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 16 al 25. Hay un pequeño error aquí en la diapositiva, he puesto el 16 al 20, es hasta el 25, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, fijaros, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. En todas esas palabras entra la murmuración, entra la queja, entra el descontento cuando es mal manejado. Todo eso es lo que quiere decir en griego, lo que está aquí expresando Pablo. Y luego dice otras cosas más: herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo también nos advierte en la epístola a los Filipenses, muy claramente nos dice en Filipenses 2, 14 al 15, haced todo absolutamente sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que, mis queridos hermanos, las divisiones comienzan con simples descontentos y desacuerdos que se transforman en murmuraciones y crítica. No ignoremos esto, hermanos. No seamos niños infantiles en nuestra manera de pensar. Si crees que es necesario compartir tu descontento con otros miembros de la iglesia, hazlo de manera sabia, prudente, espiritual, piadosa, santa. Piensa muy bien qué vas a decir, lo que tienes que hablar, lo que no tienes que hablar, cómo tienes que hacerlo. Y hazte antes, yo te recomiendo que te hagas antes estas preguntas con mucha honestidad, con mucha sinceridad. ¿Con qué objetivo voy a compartir esto con otros? ¿Qué objetivo, qué propósito hay detrás de compartir esto? Realmente, sé sincero contigo mismo. ¿Realmente deseo amar a mi iglesia y preservar la unidad manifestando mi descontento? ¿O lo que voy a hacer es restar, lo que voy a hacer es fracturar la unidad, crear división? ¿Esto va a sumar o va a restar? Son preguntas que tenemos que hacernos con total franqueza, con honestidad. Y hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, que a veces nos falta honestidad con nosotros mismos, posiblemente en la mayoría de ocasiones tendremos que callarnos la boca, tendremos que cerrar la boca,
porque detrás de ese deseo de hablar hay motivaciones pecaminosas. Si simplemente usas una conversación para desahogarte, bueno, pues posiblemente vayas a pecar y vayas a hacerle un gran mal a la iglesia. Así que ten cuidado cómo hablas acerca del tema, tanto en privado como en público, hermano. Ahora bien, cuando pienses que es bueno hablar con alguien y lo quieras hacer de forma constructiva, bueno, hazlo, hermano, pero busca hacerlo con una persona madura. Busca hacerlo con alguien que te pueda dar un buen consejo, que sepas que es una persona que va a guardar la privacidad, que sepas que no va a ser una persona que va a ventilar esa información, la va a usar mal. Bueno, y ante todo yo te diría, recuerda que están ahí tus pastores, que puedes confiar en ellos, que están disponibles y que desean ayudarte. Así que cuenta con ellos en primer lugar. Así que ten mucho cuidado con tu corazón. Recuerda que nuestro corazón, hermanos, no digo solamente el tuyo, sino el mío, el de todos los seres humanos, incluidos los hijos de Dios, es un corazón engañoso. Es un corazón engañoso. Miguel Núñez, en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, el cual es un libro muy recomendable y que en la clase de hoy vamos a utilizar en varias ocasiones. Vamos a leer varios fragmentos. Uno de los fragmentos de este libro dice: toda división comienza a nivel del corazón. Toda división comienza a nivel del corazón. Un corazón dividido divide la mente divide la voluntad. Y una vez que el corazón, la mente y la voluntad están alineadas en una dirección, la persona sale a buscar a otros que simpaticen y apoyen su posición. Todas las divisiones comienzan en el corazón del hombre. Toda iglesia que quiera permanecer sana tiene que hacer un esfuerzo por erradicar el descontento de su congregación, porque el descontento deshonra a Dios. Cualquiera que sea la congregación o la iglesia en la que estemos, la realidad es que siempre encontraremos actitudes de quejas a algún tipo de insatisfacción. La mayoría de las veces la queja no tiene que ver con una realidad exterior, sino con una actitud interior del corazón. Qué importante esto, hermanos. Muchas veces las quejas contra los demás representan mi estado de insatisfacción en áreas de mi vida, que con frecuencia no tienen nada que ver con el motivo de mi queja. La realidad es que el pueblo de Dios dice creer que todas las cosas cooperan para bien. Esto me hizo mucha gracia cuando lo leí, pero demuestra todo lo contrario a la hora de vivir. Es así, hermanos. Hablamos de la soberanía de Dios, pero luego demostramos todo lo contrario en la práctica. Hermanos, el corazón tiene una capacidad increíble de engañarnos y toda división, como dice aquí Miguel Núñez, y lo quiero enfatizar, comienza en el corazón del hombre. Esta imagen que vemos me parece muy acertada, muy adecuada para representar esta realidad, esta verdad. El corazón nos atrapa, nos engaña. El corazón es como un cepo, hermanos, que muchas veces nos hace daño porque nos lleva en la dirección incorrecta. Así que tengamos mucho cuidado. Para Dios la unidad es muy importante y todo lo que provoque división es un grave pecado. En la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, de la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Os fijáis, hermanos? Aquí está identificando los malos deseos como la causa en nuestro interior que provoca las divisiones, las disputas, las peleas, las diferencias, el descontento en la iglesia. Así que, hermanos, no ignoremos esto. Podría decir muchas cosas que hemos leído en este fragmento del libro de Miguel Núñez. Algunas ya las hemos hablado en lecciones anteriores, pero quiero rescatar un par de frases para resaltar ciertas verdades. Hay una que hemos leído al principio de este fragmento que decía: toda iglesia que quiera permanecer sana tiene que hacer un esfuerzo por erradicar el descontento de su congregación, porque el descontento deshonra a Dios. En primer lugar, hermanos, cuando se refiere a la iglesia no se refiere a los pastores solamente, se refiere a todos los miembros. Esto es algo en lo que venimos hablando desde el principio de esta asignatura. Se refiere a todos los miembros, es responsabilidad de todos, hermanos, el
erradicar ese descontento de la congregación. Entonces, este esfuerzo concretamente debe ser aún mayor en la persona que está sufriendo el descontento. Cuando tú veas descontento en tu vida, recuerda que tú eres el primer y mayor responsable en que ese descontento desaparezca de tu vida por el bien tuyo y de la iglesia. Es decir, si un miembro está descontento, es el primer responsable de esforzarse por erradicar ese descontento en su corazón. Por supuesto, más adelante, en unos minutos, voy a hablar acerca de cómo hacer esto. Pero voy a seguir desarrollando este fragmento del libro de Miguel Núñez y dice, en segundo lugar, la realidad es que el pueblo de Dios dice creer que todas las cosas cooperan para bien, pero demuestra todo lo contrario a la hora de vivir. Y eso me lleva a la siguiente verdad, hermano. Cuando sufrimos un descontento, tenemos que verlo como una oportunidad para el crecimiento, como una oportunidad de glorificar a Dios. Hermanos, creemos en la soberanía de Dios en esta iglesia, en la Iglesia Bíblica Coram Deo. Somos personas que creemos en esto. Es base de nuestra fe, es base de nuestra confesión de fe, de nuestras creencias, de nuestros fundamentos. Creemos en la providencia divina. Hemos hablado de estas cosas en el seminario, en teología sistemática. Yo sé que los hermanos tenemos entendimiento de estas cosas y es una doctrina hermosa que llena nuestros corazones, pero a pesar de que la creemos, a pesar de que hablamos de ella, a pesar de que la cantamos, hermanos, lo cierto es que muchas veces en la práctica no vivimos eso mismo que creemos y decimos y cantamos. Pareciera que hay algo ahí que no encaja en esto. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, la razón de mi descontento es porque no me dan la oportunidad de servir en la iglesia en un área que me gustaría, en una responsabilidad, si no me toman en cuenta, en vez de yo quejarme, enojarme, criticar, murmurar o ver a mis líderes como mis enemigos, lo que tengo que hacer es ver esto como algo que Dios ha permitido bajo su soberanía. No es una casualidad, no es algo que se ha dado así porque sí, no, es una diosidencia. Leía esta palabra hace poquito y me gustó mucho porque habla de que es Dios, no es una coincidencia, no es una casualidad, es algo que Dios en su soberanía ha permitido que suceda en nuestras vidas para beneficio nuestro, para que crezcamos a la imagen de Cristo, hermanos. Y si yo crezco, la iglesia crece, y si la iglesia crece, hermanos, Cristo es más glorificado. Se cumple el propósito por el cual existimos como iglesia, ¿no? A los que aman a Dios, que dice en Romanos 8, todas las cosas cooperan para bien. Bueno, hermanos, llevemos ese conocimiento a la práctica y descansemos en él porque es la palabra de Dios y es así, hermanos. Y esto, por supuesto, no significa que no podamos manifestar a nuestros líderes, a nuestros pastores, comentarles cuando se da esta situación, por ejemplo, que hablo del servicio, sentirme con la libertad de hacerlo. Hermanos, me gustaría servir en esta área, no sé por qué no se me toma en cuenta, pero hacerlo con amor, con humildad. Y hermanos, no dudando de nuestros pastores, porque muchas veces lo que nos pasa es eso, que sospechas de las intenciones de los pastores. Bueno, decir algo al respecto. Si sospechas de tus pastores, estás perdido. Si no tienes confianza en tus pastores, no sé qué haces siendo pastoreados por ellos. No sé qué haces en una iglesia en la cual no confías en su liderazgo. Esto, hermanos, es un tema que podría dar para mucho, no me puedo meter ahora aquí. Pero, hermanos, piensa en esto, porque si se está dando las sospechas, la desconfianza en tu liderazgo, bueno, tienes que hacértelo ver, por supuesto. Eso no es una situación normal. Hermanos, el descontento es tremendamente perjudicial para una persona, para la iglesia, y si no se aborda de forma madura en Cristo, como tiene que ser, pues puede ser un factor determinante para que una iglesia se divida. Pero además de esto, hermanos, el descontento no solo produce estas cosas, no solo produce división en la iglesia, el descontento además, si no lo manejamos adecuadamente, nos puede consumir a nosotros personalmente de manera espiritual. Nos puede consumir espiritualmente.
nuestro corazón y nuestros pensamientos están tan centrados y tan invadidos por ese descontento que todo pasa a un segundo lugar. Y entonces, hermanos, mengua nuestra comunión con Dios y eso, por supuesto, trae gravísimas consecuencias a nuestras vidas, a nuestras familias, a todo a nuestro alrededor. Pero además, el descontento nos distrae de lo que realmente importa. El Señor nos llama a que aprovechemos bien el tiempo, a que redimamos bien el tiempo, Efesios 5:16, pero cuando manejamos mal el descontento, consume nuestras energías, consume nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras fuerzas. Y, por supuesto, nos hace desviarnos de lo que realmente es importante, nos desenfoca. Así que vemos que el descontento es tremendamente perjudicial para la Iglesia, para nuestras vidas. Tenemos que responder al descontento de una forma piadosa que glorifica a Dios, que preserve la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando respondemos, hermanos, de una manera cristiana, cuando nos sometemos unos a otros por amor a Cristo y hacemos el arduo trabajo de amar, hermanos, podemos glorificar a Dios grandemente. Podemos utilizar ese descontento, hermanos, o como una oportunidad para glorificar a Dios de una manera preciosa, hermosa. Y aquí es donde me quiero centrar en lo que resta de clase. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos abordar el descontento de una forma madura, de una forma que glorifique a Dios? Bueno, pues en primer lugar poniendo el asunto y nuestro corazón en oración. Hermanos, sería de necios pensar que somos lo suficientemente maduros para gestionar el descontento por nuestras propias fuerzas de una manera correcta. Hermanos, estamos en una batalla espiritual y tenemos que verlo de esa manera, contra nuestra carne, contra Satanás. Así que cuando algo acerca de la iglesia o en la iglesia te está irritando, te está generando descontento, bueno, que sepas que estás metido en una guerra, en una batalla, que tienes que luchar en oración, en el espíritu, en las fuerzas del espíritu, no en tus fuerzas, hermanos. Así que cuando te sientas descontento, ora, necesitas orar. ¿Por qué? Porque estás librando una guerra que no puedes ganar por tu cuenta. No la puedes ganar, no te engañes. Ora para que Dios te dé discernimiento, para que te dé sabiduría, para que te muestre las motivaciones de tu corazón, para que veas si hay un deseo pecaminoso, para que no seas un estorbo para la unidad de la iglesia, para que tengas cordura, para que tengas gracia y misericordia, para que Dios destruya todo orgullo en ti, te haga humilde, para que encienda tu corazón con amor por la iglesia, con amor por Cristo. Hermanos, honraríamos más a Dios si dejáramos de arreglar las cosas nosotros y pasáramos más tiempo orando para que Dios ponga orden en nuestros corazones y en las situaciones que se dan, ¿no? Que generan ese descontento en nuestras vidas. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte, hermanos. ¿Cómo estás orando? O ten cuidado de cómo oras, ¿no? Porque muchas veces oramos mal. ¿En qué sentido? No sé si os acordáis del ejemplo que pone el Señor acerca del publicano, que decía: yo no soy como los demás. Hermanos, muchas veces nos sucede de esta manera, que nuestras oraciones se convierten en vanas, en un brindis al aire, porque podemos estar tan absortos en nosotros mismos, en nuestras razones, tan llenos de autojustificaciones, como decía al principio, que nuestras oraciones sean vanas, que realmente no sean oraciones espirituales, sino oraciones carnales. Sí, oraciones que realmente no sirven para nada. Nuestras oraciones tienen que nacer de un corazón sincero, que diga como el salmista en ese precioso salmo, el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Así que deberíamos examinar nuestros corazones, hermanos, para ver si hay en esos sentimientos de descontento deseos egoístas y pecaminosos. En segundo lugar, ¿de qué manera podemos abordar el descontento para que glorifique a Dios? Bueno, pues deberíamos preguntarnos si hay cosas que quizá yo deba hacer de manera diferente para con la iglesia. Bueno, por ejemplo, si estoy descontento por la manera en la que se está dando la comunión en la iglesia con los hermanos, me gustaría establecer relaciones más estrechas, más profundas
con otros hermanos que no estoy teniendo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti. ¿Qué estás haciendo para que eso ocurra? Tienes que ser sincero y preguntarte, ¿yo estoy dando todo lo que puedo dar? ¿Me estoy mostrando amigo? ¿Estoy procurando que se den esas relaciones? ¿Voy a saludar? ¿Tomo yo la iniciativa o no lo hago? ¿Estoy esperando a que los demás lo hagan? Porque a lo mejor está el problema en mí. Yo no tengo que estar esperando a que los demás hagan algo. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, es mi responsabilidad. Yo tengo que dar el primer paso. Y esto, hermanos, es algo muy común. El descontento nace porque otros no lo hacen, pero yo tampoco. Yo al final no estoy dando ese paso, dando esa iniciativa, y entonces me escudo y digo y me autojustifico, es que nadie me saluda. Bueno, lo primero que yo creo que eso es exagerar. No creo que la iglesia esté llena de personas maleducadas que no se saludan. Sinceramente creo que eso no es así. Posiblemente lo que esperas es que muchos más hermanos pues se acerquen a ti, tengan más relación contigo. Yo creo que la persona está queriendo decir, cuando dice que nadie le saluda, que quizás le gustaría que más gente pues se le acercara a hablar, entablar una conversación, tener relación. Bueno, hazlo tú, hermano, no esperes a que lo hagan los demás, tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que mostrarte amigo, eso es lo que el Señor enseña en su palabra. Y yo creo que a veces tenemos unas expectativas demasiado altas, porque puede ser que estemos pecando de creernos el centro o de querer ser el centro de atención y estemos demandando la atención de toda la iglesia de una manera desmedida. En tercer lugar, hay cosas que nosotros a veces no vemos y necesitamos la ayuda de otros. A veces, hermanos, nosotros somos ciegos a nuestro propio pecado, a nuestras propias fallas, a nuestras propias faltas, y necesitamos el consejo de hermanos maduros que con amor nos puedan corregir, nos puedan dar una opinión sabia acerca de lo que sucede en nuestras vidas. El Señor utiliza en numerosas ocasiones a otros hermanos para precisamente esto, para sacarnos del error, para hacernos andar en la verdad. Nos necesitamos los unos a los otros y es el beneficio de la iglesia. Es uno de los muchos beneficios de una iglesia local, pero para eso tienes que estar dispuesto, ser humilde a recibir el consejo. En cuarto lugar, no te olvides de traer a memoria todas las virtudes que tiene tu iglesia, porque posiblemente sean muchas. Y lo que nos sucede es que de tanto mirar las debilidades o las cosas que nos generan descontento, puede ser que nos olvidemos de que son poca cosa en comparación con las virtudes. Esto es algo muy común que nos pasa en una cantidad de cosas, de áreas en nuestras vidas, como simplemente, por ejemplo, la ropa. Estás hablando con alguien y basta que esa persona tenga en su camiseta, en su jersey, lo que sea, una manchita pequeña para que tus ojos se vayan hacia esa mancha y te olvides de mirarle incluso a la cara. Y no veas lo bonita que es esa ropa que lleva, la camisa o lo que sea. Está limpia, solamente que hay una mancha por la razón que haya sido, y tu mente se centra en eso. Pues a veces, hermanos, y nos olvidamos del resto de cosas, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo sencillo para ver lo que sucede muchas veces con la iglesia. Vemos las debilidades, vemos lo que genera el descontento, lo que no nos gusta, y nos olvidamos de todas las virtudes que hay. Así que a veces, en comparación con las virtudes y las bendiciones de mi iglesia local, pues eso no es significante, es mínimo, hermanos. Y hay personas que tristemente toman la decisión de abandonar, de irse a una iglesia, dejar la membresía por cosas pequeñas, por cosas mínimas, por pequeñitas manchas. No se dan cuenta de que la iglesia tiene muchas más bendiciones, muchas más virtudes, de las que se van a privar al tomar la lamentable decisión de irse. Así que, hermano, gran parte de lo que esta batalla del descontento implica es entrenar nuestras mentes para entender los muchos beneficios y las bendiciones que Dios nos da por medio de la iglesia local. En una iglesia local recibimos muchísimas bendiciones, una tras otra, pero a veces lo damos tan por sentado que nos olvidamos, no las valoramos, y entonces cuando surge una debilidad, eso aplasta a todo lo demás. Eso inunda y hace que lo demás no se vea y solamente veamos eso acerca de la iglesia. Nos olvidamos de todas las virtudes y solamente vemos las cosas que no nos gustan. Así que ora para que Dios te entrene,
para que Dios te haga ver las bendiciones que te ha dado en la iglesia local y que eso afecte tu corazón y tu actitud en las áreas de descontento. En quinto lugar, recuerda que ante todo nosotros no somos lo más importante. Nosotros no somos lo más importante, hermanos, lo es Dios. Así que tenemos que examinar nuestro corazón para discernir dónde estamos poniendo nuestra esperanza o satisfacción en la raíz de nuestro descontento. A menudo, hermanos, nos sentimos descontentos porque hemos puesto nuestra esperanza en las circunstancias y no en Dios. Pero las circunstancias cambian, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El salmista en el Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra aquí traducida por presencia viene a decir algo así como la voluntad de Dios. Es decir, en la voluntad de Dios, si caminamos haciendo lo que el Señor nos demanda y nos dice en su palabra, ahí encontraremos la plenitud de nuestro gozo y se irá todo descontento. Si hacemos su voluntad, experimentaremos esa felicidad, ese gozo, a pesar de las circunstancias, sean cuales sean, hermanos, a pesar de que las cosas no sean como a mí me gustarían. El famoso pastor y teólogo John Piper suele decir lo siguiente: nuestro Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos plenamente satisfechos en Él, no en las circunstancias. Eso es una realidad, hermanos, porque cuando a pesar de tener a Dios, nuestras circunstancias nos roban el gozo, eso quiere decir que las circunstancias han pasado a ser más importantes para nuestro gozo que Dios. Y entonces, hermanos, estamos robándole la gloria a Dios. Estamos negando con nuestros hechos lo que a veces cantamos con nuestros labios. La famosa canción que hemos cantado tanto tiempo y tantas veces tiempo atrás aquí en la iglesia: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Nuevamente, un extracto del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios dice así: la persona que espera cambiar de trabajo o de lugar de residencia o de novio o de esposa para sentirse satisfecha puede considerarse como un ladrón. ¿A quién le está robando? A Dios. ¿Qué le está robando? Su gloria. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más glorificado cuando estamos más satisfechos en Él y no en las circunstancias. Hay un sentido en el que podemos decir que no necesitamos de nada ni de nadie para estar satisfechos, excepto de la presencia de Dios. Nuestro Dios es nuestra suficiencia. Nota que el salmista no dice que nuestras circunstancias tienen que cambiar para que podamos experimentar su gozo. Aquí Miguel lo dice en base al Salmo 16 que hemos leído hace un momento. Lo único que tenemos que hacer es encontrar nuestro propósito de vida y comenzar a vivirlo. La única manera de experimentarlo es viviendo su propósito y permaneciendo en su voluntad. Dios siempre está más interesado en cambiarme a mí que en cambiar mis circunstancias. Esta última frase, hermanos, es muy importante. Dios siempre está más interesado en cambiarme a mí que en cambiar mis circunstancias. Esa es la realidad de la vida cristiana, porque quizá, como hemos dicho antes, en su soberanía Dios está permitiendo ciertas cosas por el bien de tu alma. Me encanta una anécdota que cuenta en uno de los capítulos del libro Miguel. Cuenta esta anécdota que dice: un hacendado iba con su mudanza por la carretera de Brownsville dirigiéndose hacia la ciudad de Johnstown en los Estados Unidos, dado que habían decidido cambiar de lugar de residencia. Y entonces le preguntaron al hacendado: ¿cuánto nos falta para llegar a Johnstown? Y él le responde: unos 30 kilómetros. ¿Y qué tipo de gente cree usted que encontraremos allí?, le preguntaron. Él respondió: ¿qué tipo de gente dejaron en Brownsville? Ellos respondieron: era gente muy negativa, muy aburrida, era gente ingrata, engañadora. De hecho, esa es la razón por la que nos estamos mudando. El hacendado les dijo: pues me temo que van a encontrar el mismo tipo de gente que dejaron atrás. Hermanos, necesitamos a veces ciertas circunstancias que se dan, que generan descontento en nuestra vida, para que Dios moldee nuestros corazones. Y como dice Miguel, esta es una excelente ilustración que nos indica cómo nuestras expectativas determinan los resultados. La forma como enfrentamos los hechos
está mayormente determinada por la manera en que observamos o percibimos las cosas. Cada uno elige en la vida la actitud que va a adoptar frente a las diferentes circunstancias. De no ser así, ¿cómo se explica que diversas personas reaccionen de manera diferente a una misma situación? Definitivamente nuestra actitud frente a la vida es una elección. Ante un problema cualquiera, elegimos sentirnos de una forma o de otra, en aceptación o descontento. Y esa actitud depende en gran medida de cuánto entendamos que Dios es soberano. En su soberanía, Él orquesta circunstancias alrededor de mi vida para que éstas contribuyan a formar la imagen de Cristo en mí. Hermanos, cuando mi mirada está puesta en el Señor y no en mí mismo, seré un servidor de los demás por amor, y tenemos que aprender que esa es la fuente del gozo verdadero. Dios, no nosotros. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, nos es más fácil servir a los demás, mirar a los demás, en vez de mirarnos a nosotros mismos. Y hermanos, debemos recordar que el propósito de la iglesia no es atender todas mis necesidades. Yo no soy el centro de la iglesia, hermanos. La iglesia es un organismo vivo en el que nos damos los unos a los otros abnegadamente. Tenemos que hacer, como dice Pablo en Filipenses 2, 4 al 7, no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el momento, hermanos, en el que hacemos algo esperando gratitud, que a veces esa es la causa de nuestro descontento, que esperamos la gratitud, que esperamos el elogio, que esperamos que los demás nos devuelvan en alguna manera lo que nosotros hemos hecho, entonces, hermanos, estamos totalmente desenfocados. Así no se sirve a los demás, así no se sirve a la iglesia. Tenemos que hacerlo desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, independientemente de lo que los demás hagan con nosotros. Y hermanos, para ir terminando, cuando respondemos al descontento de manera piadosa, demostramos que nuestra unidad no descansa en la perfección de la iglesia. Nuestra unidad no descansa en la perfección de la iglesia, tampoco de las circunstancias o de las personas, sino sobre la mutua esperanza y satisfacción que tenemos en Cristo. Gloria a Dios por esto, hermanos. Así que, ya para acabar, para terminar esta clase, habiendo dicho todo esto, a pesar de haber hecho todo esto que hemos hablado, sí que puede ser que llegue el tiempo en el que creas que tu iglesia en particular, por ciertas razones, a pesar de su fundamento en la palabra, no es un lugar en el que tú estés creciendo espiritualmente. Habría que ver muy bien por qué causas ocurre esto. ¿Qué deberías de hacer? Bueno, yo creo que tienes que hablar con los pastores. Si después de hacer todo lo que hemos dicho anteriormente para glorificar a Dios en tu descontento, todavía sigues pensando o sientes que tu iglesia no es de bendición para tu vida, que tú no puedes crecer, que no hay manera de solventar ese descontento, bueno, habla nuevamente con los pastores, busca su sabiduría. No es una decisión que tú tengas que tomar a la ligera ni solo. Piénsalo muy bien, porque no es una decisión cualquiera. Tiene muchas consecuencias, no solo para ti, para tu familia y para los que te rodean. Y nota que he dicho una iglesia fundamentada en la palabra, porque si esa iglesia no está fundamentada en la palabra, si no vive la palabra, lo que enseña y lo que cree, la sana doctrina y la sana práctica de esa doctrina, si esa iglesia no lo tiene, bueno, se están predicando falsas enseñanzas, se están haciendo malas prácticas y de hecho tú has sido responsable haciéndoselo ver a quien tenías que hacérselo ver, ya sea los líderes, los pastores, y aún así las cosas siguen igual. Entonces quizás sí es tiempo de que te marches de la iglesia. Hay otras razones más por las cuales es sabio irse a una iglesia, pero no quiero tocar ese tema ahora. Hablaremos de esto posiblemente en otras lecciones. Bueno, hermanos, espero haber sido de bendición. Es un tema muy interesante y muy importante. Velemos por la unidad de la iglesia.